La vida cristiana no es el cese, ni la negación o el término de nuestras debilidades humanas. Al convertirnos en cristianos, recibimos el poder de Dios para avanzar y vencer al pecado. Pero no dejamos de luchar con nuestra naturaleza pecaminosa, ni tampoco con los efectos de la caída en nuestra persona entera. La lección de hoy nos ayudará a comprender el por qué Dios permite que atravesemos por ciertas dificultades, porque nosotros esperamos el reino que va a venir, pero mientras esperamos ese reino, hay cosas que nos están pasando hoy. Y es importante que aprendamos bíblicamente cómo podemos lidiar con esas cosas que nos están pasando ahora mientras esperamos el regreso de Cristo por su iglesia y después el regreso de Cristo con su iglesia para instaurar el reino del que hemos estado hablando en este curso. ¿Cómo podemos aprender de la dificultad o de la prueba que estamos pasando hoy mientras esperamos ese reino futuro que está anunciado por los profetas y por los apóstoles? Dice ahí que cuando caminamos con Dios, cosas extraordinarias suceden en nuestra vida. Vean ustedes en 2 Corintios 12, versos 2 al 4, el apóstol Pablo dice: conozco a un hombre en Cristo, ¿sí? Pablo está hablando de él, pero está siendo humilde al no decir yo fui al tercer cielo. Entonces, una manera en cómo trata de no ponerse él en el centro es decir, conozco a un hombre, pero está hablando de él, de su experiencia. Y dice que este hombre en Cristo hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. El tercer cielo es el lugar en donde Dios mora. El segundo cielo es el lugar en donde está el sol y las estrellas, los astros. Y el primer cielo es las nubes y donde los pájaros andan, ¿sí? Entonces, Pablo dice que él fue arrebatado hasta la presencia de Dios. Esta experiencia es extraordinaria. Yo no conozco a nadie que haya pasado por algo así. Y la pregunta aquí es, ¿tú tienes un testimonio personal del actuar de Dios en tu vida? ¿Hay algo que Dios ha hecho en tu vida que sea muy especial para ti? ¿Alguna libertad que te haya dado? ¿Alguna bendición que te haya dado que no esperabas? ¿Dios te ha bendecido de manera especial? Esa es la pregunta. Estas cosas extraordinarias que Dios nos muestra pueden alentar nuestra soberbia. Esto es muy interesante, hermanos, porque vean ustedes lo que dice el versículo 6 allí. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Entonces, vean ustedes cómo Pablo tenía una razón para envanecerse. Si a ti Dios te dio un gran talento, una gran bendición, eso puede ser pie para que tú pienses de ti más de lo que debes de pensar. Si te dio una gran belleza, un gran talento, una bendición muy importante que no le ha dado a otras personas que conoces, eso puede hacernos pensar que somos más importantes o más especiales que el resto. Tener la verdad, hermanos, no nos da el derecho de envanecernos. Y todos tenemos una experiencia con Dios que puede llevarnos a pensar que somos superiores a otras personas. Me ha dado una bendición especial. Entonces, fíjense lo que Dios hizo con este hombre que es el apóstol Pablo, que lo arrebató al tercer cielo. Dice la Escritura en el versículo 7 lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, el principio es este: Dios nos mantiene humildes y receptivos, permitiendo en nuestras vidas ciertas debilidades. Lo que sientes que te falta, hermano o hermana, lo que sientes que es tu carencia y tu debilidad, lo que sientes que te está estorbando en el camino, probablemente sea lo que Dios ha permitido que atravieses para que no te olvides de Él. Y seguramente Dios sabe que a lo mejor
yo tengo un poco conocimiento de su palabra, pero si yo no tuviera la debilidad que tengo, a lo mejor yo sería el señor soberbia, el que se sintiera superior a todos, el que nadie puede refutar, el que siempre tiene la razón. Y saben, hermanos, nunca puedes aprender si piensas así, porque si siempre tienes la razón y siempre tienes la verdad y nadie te puede vencer, entonces ya no tienes nada que aprender. La vida de oración, por ejemplo, hermanos, ¿cuándo has orado con más fervor? ¿Cuando estás en una fiesta, sintiéndote a tus anchas, que nada te duele, o nada te falta, o sientes que nada te falta, o en los momentos en donde la preocupación y la presión, el cansancio, la escasez te alcanza? ¿No es acaso cuando nos pasa eso, cuando más inclinamos la cabeza y decimos: Señor, ayúdame, necesito de tu mano amorosa, de tu asistencia, de tu perdón? En momentos de incertidumbre, donde ya hicimos todo lo que podíamos y la cosa sigue igual, te das cuenta de que tu poder es limitado y de que no puedes cambiar las cosas. ¿Qué haces? Te pones de rodillas, agachas la cabeza, cierras los ojos y empiezas a decir: Cristo, ayúdame, porque en esto no puedo yo seguir adelante. Necesito que tú me ayudes. ¿Ven ustedes cómo la debilidad, la escasez, la enfermedad y el problema nos mantiene inclinados delante de Dios? Yo conocí a un pastor nazareno. ¿Saben cuándo se convirtió? Con las últimas palabras que le dijo su hermano moribundo en el hospital. Y ese pastor nunca me dijo lo que su hermano le dijo, pero sí nos contó que él siempre se burló de su hermano, porque su hermano era cristiano. El aleluya, que ya te vas a hablarle a la pared, le decía, y se reía de él. Pero cuando su hermano estuvo postrado en cama antes de partir con el Señor, su hermano algo le dijo, y él, llorando ahí a un lado de la cama, Dios usó eso para ponerlo en el contexto. Y ese hombre, cuando murió su hermano, se convirtió a Cristo y tiene unos, no sé si casi 30 años de pastor ahora. Increíble, ¿verdad? Dios puede elegir no quitarnos dicha debilidad para que sigamos dependiendo de Él. Dice el versículo 8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo rogó 3 veces a Dios que le quitara lo que padecía para servir mejor en el ministerio. Señor, quítame esto. Algunos dicen que era una ceguera que tenía, otros dicen que era epilepsia. O sea, si tú me quitas esto, no, hombre, yo voy a estar que nada me va a parar en el ministerio. Eso es el sueño que uno piensa. Como dice un payaso por ahí, traes puro sueño. La respuesta fue negativa. No siempre recibiremos de Dios lo que pedimos, porque lo que pedimos no es siempre lo que necesitamos. Repito, no siempre vas a recibir de Dios lo que le pides, porque no siempre lo que le pides es lo que tú necesitas. Dios nos conoce y sabe lo que es mejor para nosotros. Dios sabe que si te da una mansión y una cuenta en el banco con 7 ceros, muy probablemente lo olvides. Dios sabe que si te quita, es más, Dios sabe que probablemente te congregas o me congrego por la debilidad que tenemos y la necesidad que nos lleva a esa debilidad, esa necesidad que despierta en mí de acercarme a la palabra de Dios para recibir consuelo y ayuda en medio de esto. Si Dios te quita eso, a lo mejor ya no vienes. Si Dios me quita lo que yo tengo, a lo mejor yo el que no viene ya soy yo. Pero yo pienso, no, si el Señor me quita lo que tengo, si el Señor me quita la debilidad o esta prueba que tengo con lo que yo lucho, si el Señor me lo quita, entonces todo va a ser mejor. Esas son tus ideas y tus pensamientos. Como Pablo decía aquí, 3 veces he rogado que me lo quite, que lo quite de mí. El Señor nos enseña que es en nuestra debilidad donde se perfecciona su poder. Esto es, miren hermanos, ¿cuántos 2 más 2? 4. Pero en las matemáticas de Dios no checa eso. ¿Cómo que de lo débil sale la fuerza? No tiene sentido en la matemática humana, pero sí tiene sentido en la matemática de Dios. Al orgullo humano le gusta el protagonismo, el poder y la influencia. Dios debió ordenar las cosas de tal manera que sus hijos no se envanecieran. Vean ustedes el versículo 9. La respuesta del Señor a Pablo, que dice: quítame esto, Señor, como tú y yo oramos a Dios una y otra vez. Quítame esto.
retírame esta necesidad, ayúdame. ¿No será que el Señor nos está respondiendo como le respondió a Pablo en el verso 9 y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad? A Pablo le dijo que no. A través de ese pasaje Dios nos enseña que hay cosas que van a estar en ti, luchas que vas a tener, pero no las veas como una maldición de Dios. Míralo como una oportunidad para estar cerca de Él, para depender de Él. No lo veas ya como una carga que vas cargando y todos los días, pues a ver cuándo te la quitan de encima. Di, no, esto lo voy a aprovechar para que mi vida de oración sea más constante. Porque Cristo dice que su poder se perfecciona en la debilidad. Si Dios te quita la debilidad, entonces su poder ya no se puede perfeccionar en ti.